Vamos a realizar la construcción de un dodecágono. Para la construcción de un dodecágono, nosotros vamos a considerar en el plegado de papel, bajo el plegado de papel, cómo llegar a ese diseño. Vamos a retomar o a tomar como base la construcción de un hexágono. Ya la construcción de un hexágono, nosotros la tomamos aquí acomodada porque de igual manera ya encontramos en la web cómo se diseña un hexágono. Nuestro propósito es diseñar un dodecágono. Aquí se considera una hoja de papel donde damos los primeros plegados para llegar a este diseño. Aquí consideramos el hexágono, que es un polígono regular que consta en este caso de 6 lados, todos ellos de igual medida, y estamos considerando que las diagonales, o en este caso podemos decir que la diagonal que va de vértice a vértice opuesto me va a determinar en este caso nuestro hexágono dividido en dos. Aquí vamos a considerar una medida de simetría donde el hexágono se queda conformado por dos, aquí en este caso tenemos dos trapecios. Podríamos decir que este trapecio es un trapecio isósceles. Bueno, como nuestro propósito es construir el dodecágono, entonces nosotros bajo cada uno de estos trazos de las diagonales vamos a llegar a este punto de intersección de esas diagonales. O si nosotros en este caso también estamos determinando la consideración de que nuestro hexágono esté inscrito en una circunferencia, nosotros podríamos determinar que ese punto va a coincidir con el centro de la circunferencia. Para nuestro caso es muy necesario aquí considerar que este hexágono esté inscrito en la circunferencia, porque vamos a determinar este triángulo que se formaría aquí, con vértice central aquí en el origen de la circunferencia, y lo podemos determinar el triángulo cuyo vértice serían Y o X. Al determinar este triángulo acá, aquí tendríamos el triángulo, que lo podemos ver ahí bajo el doblez de papel. Cuya altura va a estar determinada por la medida que iría desde el punto central de la circunferencia a este punto medio aquí de el lado del triángulo, que sería la base, el punto medio de la base. Bueno, esta medida o este segmento está bisecando este ángulo central es un ángulo de 60 grados, y los ángulos internos para este caso de este triángulo que se forma aquí son todos iguales, tienen un valor de 60 grados. Por lo que quiere decir entonces que cada ángulo interno de este hexágono tendría una medida de 120 grados. Podemos estar tomando esa consideración como una construcción de conocimientos. Este segmento biseca este ángulo, se estarían conformando allí entonces dos ángulos de 30 grados. Bueno, si nosotros vemos aquí, al considerar acá el hexágono inscrito en la circunferencia, la medida del apotema
de este hexágono sería la medida que va a coincidir con la altura. Entonces, la altura es igual a la apotema en este caso. Y el radio, que sería la medida de O a X, ya sabemos que es la distancia que va del centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. En este caso, vamos a tener en cuenta que sería la misma medida también de O a K. La medida de O a K superpuesta sobre la medida de O a S al punto P me estaría dando una diferencia. Podemos ver esa diferencia, es la que entonces estamos considerando como la sagita, que no es más que la distancia que hay entre el arco de la circunferencia al punto P que estamos determinando nosotros allí, al punto del lado XY. Nosotros bajo esta consideración vamos a tomar esa apotema y la vamos a superponer sobre la medida de el lado del triángulo al cual nosotros estamos considerando como el valor del radio. Esto lo estaríamos haciendo para cada uno de los radios siguientes. Allí donde va a coincidir esa medida, nosotros vamos a determinar ese punto, hacemos un quiebre de papel y estaríamos considerando ese valor al cual le podemos dar un nombre. Bueno, nosotros para poder seguir aquí avanzando ya tenemos toda la construcción de cada uno de esos puntos que consideramos en el papel. Procedemos entonces a hacer el doblez de papel con nuestra intención de unir cada uno del punto central aquí, el punto medio de este lado del triángulo que se visualiza sobre la medida que obtuve aquí superponiendo el apotema sobre el radio. Entonces aquí procedemos a doblar. Aquí entonces ya tenemos para este caso que nosotros hemos alcanzado a doblar los 6 triángulos que teníamos, se han quedado ahora convertidos en 12 triángulos. Y podemos determinar bajo el conteo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 triángulos. Estos triángulos han quedado ahora con una medida. Al pasar el cemento que biseca el ángulo de 60, van a quedar entonces con un ángulo central de 30 grados. Quedamos entonces con un ángulo central de 30 grados y los ángulos internos del triángulo que se forma ahora, que es un triángulo, en este caso consideramos un triángulo isósceles, cuya medida va a tener 75 y 75 grados. También podemos decir ahora que los ángulos que se conforman aquí en cada uno de los vértices del dodecágono, serían con una medida de 150 grados. ¿Sí? Esto me llevaría también a hacer otras construcciones y tendrían que ver con la relación que hay. Para eso pasamos a este diseño, donde nosotros aquí construimos por cada uno de los vértices del dodecágono, estuvimos construyendo
las posibles diagonales que salen por cada uno de esos vértices. Si miramos en un punto determinado, podemos hacer la construcción de que hay una relación entre el número de lados del polígono y el número de diagonales de ese polígono, que tiene ese polígono. Para nuestro caso, aquí estaríamos considerando que la relación aquí está bajo una sucesión n por n-3 sobre 2, donde en este caso se tiene que tendría alrededor de 54 diagonales las que se estarían diseñando aquí en esta figura. ¿Qué me lleva también a construir aquí? Que se está formando internamente un dodecágono también, un dodecágono interno, que va a tener una relación con respecto al dodecágono exterior que se formó acá primero. ¿Qué otras relaciones podemos hacer? Podemos hacer relaciones de construcciones de área, determinando que cada triángulo que se está formando aquí, de los 12, va a tener una área determinada, teniendo en cuenta que el área de cada triángulo va a estar relacionado con la base por la altura, y en este caso la secuencia de ellas, la serie que me va a dar aquí, me arrojaría el área total del dodecágono. Van a haber otras construcciones que me estarían relacionando también el número de lados con respecto al número de triángulos, o también podríamos ver el número de diagonales con respecto al número de triángulos que se forman de cada uno de los vértices del decágono. Entonces aquí podríamos considerar que para este vértice que tengo aquí determinado, yo estaría trazando un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y que la sumatoria de estos triángulos me van a determinar el área total del dodecágono. Y esto lo determina un patrón que también podríamos decir el patrón n-2 sería el patrón o la sucesión. Y si quiero determinar la suma de los ángulos que